En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nuevo amanecer, nueva jornada informativa. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comenzamos nuestro trabajo, comenzamos nuestra labor para presentarles las noticias que despuntan en la agenda nacional e internacional en diferentes escenarios y por supuesto un poco vislumbrando, visualizando lo que pudiera presentarse en el resto de la jornada y algunas otras informaciones que tienen que ver con sus antecedentes, con probables consecuencias, ¿no? Hay temas álgidos, temas difíciles, temas muy delicados, temas muy sensibles, en fin. Es la dinámica de la información la que se mueve en estos tiempos, ¿no? Como siempre ha sido, pero en esta circunstancia que vivimos con mayor intensidad. Bueno, trabajaremos la agenda del día martes 23 de septiembre, siempre pendientes de ustedes, agradecerles la audiencia, la sintonía, el apoyo y también importante destacar y jerarquizar que ustedes también forman parte de la realización de este espacio porque ustedes se involucran no solamente con la audiencia, sino que participan, envían sus mensajes, muchos mensajes. No podemos por razones del tiempo presentarlos todos, pero nos envían y nos agrada muchísimo eso y los reseñamos al final de la primera parte del noticiero de Televen, algunos de esos mensajes y también denuncias sobre servicios públicos que presentamos para esperar una pronta solución. Bueno, vamos entonces a comenzar a desglosar las notas con sus detalles, son historias importantes y algunas que aluden evidentemente a nuestro país y con ello vamos a comenzar. Bueno, lo de la famosa carta de Maduro a Trump. Ayer en su regular programa, habitual programa de los lunes, en la televisión estatal, Nicolás Maduro se refería a ello. Explicó en más detalles qué era la carta. El contenido ya se conoce en forma pública, lo presentó el fin de semana la vicepresidenta ejecutiva de la República, antes parcialmente una agencia de noticias internacionales. Lo cierto es que habló sobre la carta ayer Nicolás Maduro, los temas, la información que envió, los detalles, documentación, mapas, cuáles son las rutas de la droga, de dónde provienen, quiénes son los presuntos o probables responsables del envío de droga a los Estados Unidos y Europa. Y bueno, allí estuvo, pues, presentaba pues detalles en ese sentido, sobre lo que significaba. Además, el envío de la carta tenía un propósito o una intención de invitar, exhortar a la paz, al entendimiento, al diálogo y a la negociación y desmentir los llamados fake news que tratan de presentar a Venezuela, según decía Nicolás Maduro, como un país involucrado directamente en el tráfico de drogas, recordando que Venezuela, o el gobierno venezolano en este caso, pues ha tenido una participación significativa en enfrentar la droga. Bueno, exposición que realizó, decía ayer, para tratar de justificar la carta y el contenido de la misma. Sin embargo, ayer por fin, aun cuando Trump no lo quiso decir el fin de semana, pero sí la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pues presentaba detalles de que sí, reconocía que habían recibido la carta enviada por Nicolás Maduro. Sin embargo, decía que no cambiaba la posición del gobierno de los Estados Unidos, señalaba que en la carta había muchas mentiras, que continuaba la lucha contra el narcotráfico, que no reconocían a Maduro como tal. En fin, el contrapunteo y el contraste. Maduro, por cierto, olvidé citar, que también decía ayer en su habitual programa de televisión que enviaría, de ser necesario, nuevas cartas a Donald Trump explicando y desmontando las mentiras que se han creado alrededor de que Venezuela es un país vinculado al tráfico de drogas. Bueno, esto sigue. La confrontación, esto sigue la rivalidad. Maduro, por lo demás, insistía, remarcaba de que se trata de una agresión, que no solo son tensiones, sino una agresión contra el gobierno venezolano, pero bueno, por lo pronto ya sabemos que el gobierno de los Estados Unidos reconoce que sí recibió la carta a través de esta vocero de la Casa Blanca y que bueno, que
la minimizaba, le restaba importancia, se puede pues percibir de las palabras de la señora Caroline Leavitt, en cuanto a su comparecencia ayer ante los medios de comunicación social de los Estados Unidos y medios de comunicación social internacionales. Mientras tanto, el canciller Ivan Keel, en el marco de lo que es la Asamblea número 80 de la Organización de Naciones Unidas, se reunió con los cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para presentar el punto de vista venezolano y rechazar lo que denomina también, tomando palabras de Maduro, la agresión imperial, la agresión de los Estados Unidos hacia Venezuela, desmintiendo que el gobierno venezolano tuviera algo que ver con el negocio de las drogas, con su transporte y mucho menos con su producción. Bueno, hizo una serie de críticas bastante severas sobre la conducta, sobre el despliegue, sobre la maniobra militar, sobre el peligro de todo ello y la repercusión que tendría una agresión militar contra Venezuela, porque sería una agresión militar contra Latinoamérica y repercutiría también en el Caribe. Por ello, entonces, su intervención en el día de ayer en esta reunión de cancilleres. Entre tanto, aquí en Venezuela, también voceros y representantes de la Cancillería se reunieron con la Asociación de Estados del Caribe para presentar el punto de vista venezolano sobre esta movilización militar de los Estados Unidos, aérea y naval, y también en tierra, porque en Puerto Rico hay una base de operaciones precisamente para ello, ¿no? Entonces, bueno, allí también se presentaron los puntos de vista venezolanos en esta reunión, pero que realizó la Cancillería venezolana en nuestro país. A la par de esto, también hubo otros pronunciamientos internacionales. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya en Naciones Unidas, en una reunión previa a lo que será su participación en la Asamblea General por los 80 años, habló de no solo la desertificación hacia su país en tema de drogas, sino que se refirió al despliegue militar de los Estados Unidos y al ataque con misiles a embarcaciones, donde, de acuerdo al criterio de Petro, van jóvenes, o iban jóvenes que fueron asesinados, fueron ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo al criterio que viene manejando el presidente de Colombia, como también otras instancias internacionales que se han pronunciado en ese sentido. Dijo que cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos estuviera dando órdenes para acabar con la vida de personas que no tienen la culpa, sino que es una manera, se puede entender de sus palabras, de ganarse la vida con este transporte de drogas, y que el enfrentamiento, eso también es un poco lo que otros dicen, el enfrentamiento al tema de las drogas no se realiza con la participación militar, sino que debería realizarse con la intercepción y participación policial. Lo cierto es que Petro elevó su voz de protesta contra estos ataques a embarcaciones civiles. Son 4 hasta ahora, la última no se sabe si provenía de Venezuela. Allí participó, como ya informamos, una operación conjunta con República Dominicana y fue pues capturado el material donde presuntamente había cocaína, más de 3.000 kilos, según se ha dicho. Bueno, aparte de esto, también el gobierno de Rusia, en esta intensa y agitadísima Asamblea General que ya en la formalidad comienza en el día de hoy, pues bien, Rusia, decía, ha también elevado su voz de protesta, ha hablado de amenazas de los Estados Unidos, las rechaza, las amenazas contra Venezuela y la agresión militar y, bueno, todo lo que ha significado este tema que mantiene pues inquietud, mantiene incertidumbre, mantiene todo tipo de especulaciones. Bueno, ya ha habido hechos concretos, como ha sido el ataque a embarcaciones en este caso. Por cierto, Trump hacía mofa de que ya no hay ni siquiera pesqueros en el Caribe debido a esta movilización. Esto sin duda debe estar afectando tremendamente a la operación comercial y la operación de captura de peces, ¿no? La pesca como tal, con intención y propósito de negociar y alimentar, no solamente a Venezuela, ¿no? En este caso, cuando se trata de pesqueros venezolanos y también en otras zonas o islas del Caribe donde se vende el producto capturado en el mar. Lo cierto es que, bueno, ese es un tema que está allí presente y Rusia también fijó punto de vista en ese sentido. Pero hay más. Ayer
el gobierno venezolano o la representación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se pronunció contra el informe que presentó la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que señaló, por cierto, que se había acrecentado la violación de los derechos humanos luego de las elecciones del 28 de julio de 2024. Le sale al paso en la representación venezolana a estos señalamientos críticos y muy recios que hizo esta misión de determinación de hechos, señalando que se trataba de una parodia, que lo que hay es una intención política, lo que se trata es promover es la intervención de Venezuela, que en Venezuela se respetan los derechos humanos, en fin. Las contradicciones se vieron expresadas y reflejadas. También diversos países de América Latina se pronunciaron alrededor con voz crítica, alrededor del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, criticando la situación de los derechos humanos en Venezuela y exhortando al gobierno venezolano pues, a respetarlos como tal. Eso sí, por ejemplo, la delegación de Brasil se refirió también al hecho de las presiones internacionales que está recibiendo Venezuela, que forman parte de un contexto también de violación de los derechos humanos con la movilización militar en el Caribe de las fuerzas de los Estados Unidos. O sea, se entremezclaron los temas en este caso y Brasil fue uno de los países que también, aparte de invitar al gobierno a respetar los derechos humanos, también hizo en voz crítica un cuestionamiento a esa movilización militar. Bueno, hoy, como decía antes, comienza formalmente la Asamblea General de Naciones Unidas número 80, está prevista la intervención de Donald Trump, está prevista la intervención de Lula da Silva, presidente de Brasil, y el gobierno venezolano, en representación de Iván Gil, no sabemos si es hoy mismo, también elevará su voz de protesta en contra de la situación de Palestina, del genocidio que allí se ha denunciado de parte no solo de gobiernos, sino de factores de los derechos humanos en el mundo. Ya había hecho algún pronunciamiento en este caso el gobierno venezolano, ha sido recurrente en este sentido, pero también el canciller Iván Gil seguramente participará para denunciar la situación de lo que califica el gobierno venezolano de agresión y de temor a una invasión militar a territorio venezolano bajo la justificación o argumento del tráfico de drogas. Habrá que estar muy pendientes, a ver si es hoy la intervención de Iván Gil, el canciller, o en otro día. Toda esta semana será de intensa actividad en el seno de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Bueno, hablando de la Organización de Naciones Unidas y de la situación de Palestina. Ayer en su intervención el presidente Emmanuel Macron pues se refirió al hecho como tal, a la situación de Gaza y reconoce al Estado palestino, según decía, por necesidad. También lo habían hecho otros países, ya lo hemos informado, Portugal, Canadá, Reino Unido, Australia y vendrán otros en ese sentido. Hay molestia, irritación en el gobierno israelí, ya se ha dicho, lo comunicó el primer ministro Benjamín Netanyahu, que habrá un pronunciamiento mucho más firme, que no reconocen un Estado palestino y que, bueno, esto va a traer consecuencias porque no ayuda en nada ese reconocimiento del Estado palestino a la búsqueda de la paz. Mientras tanto, en Gaza la situación sigue siendo grave, sigue el desplazamiento de personas, siguen los ataques terrestres. Bueno, y la toma de toda la franja de Gaza por el ejército israelí en forma gradual, que lo ha logrado en ese sentido. Bueno, otras noticias que destaquen en la agenda de este martes 23 de septiembre. Bueno, el tema de la medicina o el medicamento paracetamol ha creado un revuelo. Ayer Trump hizo un anuncio y sin base científica hasta ahora no se ha demostrado debidamente que las embarazadas lo deben consumirlo porque podría provocar autismo en los niños, en los que van desarrollándose en el vientre de la madre como tal. Bueno, esto en la comunidad científica ha causado un revuelo tremendo, entonces están invitando a que ciertos medicamentos no sean tomados durante esa fase de gestación. Por otra parte, en Brasil, la Procuraduría General de la República, que sería lo similar aquí a la Fiscalía General, denunció ante el Tribunal Supremo o Corte Suprema de Brasil la coacción judicial de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado recientemente a 27 años de prisión, 27 años y 3 meses de prisión, por lo pronto en prisión domiciliaria en su hogar. Entonces, decía, fue cuestionado y está solicitando la apertura de un proceso contra el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo.
Eso es otro tema también allí importante. Y hay una noticia que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero es vinculante a la situación diplomática, y los gobiernos de México y Colombia están averiguando, sobre todo el gobierno mexicano, una situación que se presentó con el asesinato de dos artistas urbanos, B. King, un cantante, y un DJ, Regio Clown, ambos colombianos que tenían presentaciones particulares para un público también muy particular en la Ciudad de México. Había solicitado el presidente Petro de Colombia una investigación a fondo. Bueno, aparecieron lamentablemente asesinados con una nota de alguien, probablemente algún cartel. Por lo pronto lo que hay son conjeturas y no se tiene precisión sobre lo que ocurrió con la muerte de estos dos artistas del género urbano. Bueno, en los deportes centramos la atención primeramente en el tema del Balón de Oro. Ousmane Dembélé, el francés del Paris Saint-Germain, obtiene merecidamente el triunfo. Los pronósticos y los augurios se confirmaron. Se pensaba que Lamine Yamal podría acercársele, que por cierto Yamal, y esto hay que destacarlo y ponderarlo, obtuvo por segundo año consecutivo como figura joven, como mejor jugador joven en la temporada anterior. Pero definitivamente Dembélé, por su mejor campaña y su comportamiento en el campo, en el césped de su equipo y sus presentaciones particulares, tenía todas las de ganar, como suele decirse, tenía todas a su favor. Así que bueno, se confirmó lo que se esperaba. En cuanto a la mujer, en cuanto a la Balón de Oro femenina, Aitana Bonmatí, del Barcelona de España, obtiene por tercer año consecutivo el premio de mejor jugadora con ese balón. También, pues, el mejor equipo fue escogido Paris Saint-Germain, fue escogido Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, como mejor entrenador. En fin, una serie de premios. Donnarumma, ahora en el Manchester City, mejor arquero. En fin, muchas cosas se van a decir de lo que fue esta ceremonia que se celebró en el día de ayer, pero bueno, las cosas en su justo lugar. Bueno, quiero simplemente recordarles, antes de entrar en la otra fase, en la otra etapa del desarrollo de esta primera emisión, que la red social Instagram está abierta, sigue abierta para que ustedes se involucren. Su dirección, _noticiero Televen. Ahora sí, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes muy amablemente nos envían. Así que Gaudi y Ricardo, con ustedes de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias mientras realizan sus actividades cotidianas, arreglan a los niñitos para ir al colegio, preparan ese desayuno, se arreglan ustedes para ir a sus labores diarias. Y todos aquí de amarillo pollo. Amarillo pollito, sí. Amarillo araguaney. Sin ponernos de acuerdo, la audiencia creerá que es que nos llamamos en la noche, sí, ¿no? Ponernos de acuerdo, pero esto fue... Es casual. Casual. Es casual, sí, señor, casual. es casual. ¿Qué tal, Salmerón? Lo llaman el inconsciente colectivo. Es así, es así. ¿Cómo amanece? Yo muy bien, aquí amarillito también, pues, ¿qué vamos a hacer? Todos leímos el correo, no, mentira, no nos llegó ningún correo. El sello Nike que se pone en las noches y que vayan mañana de amarillo, vayan verde, vayan... Pero eso no ocurrió oportunidad. No ocurrió en esta oportunidad, pero te hicimos caso, señor Nike, aquí estamos combinados todos, pues, como corresponde. Amigos, saludos a todos en casa, nosotros contentos de empezar esta mañana junto a ustedes, como decía Gaudi, cada quien en su casa corriendito, preparando todo para salir a trabajar y nosotros aquí con ustedes, pues, llevándoles las informaciones que están contenidas en los diarios de circulación nacional y en los diarios de circulación internacional, además también de los regionales en nuestro país. Las formas como tienen ustedes de estar en contacto con nosotros se las comentamos de inmediato. La primera de ellas es a través de nuestra plataforma Televen Stream, la aplicación que usted descarga en su teléfono móvil celular y allí puede disfrutar de todos los programas de Televen cuando usted quiera, simplemente viéndolo en su teléfono. También tenemos en este momento transmisión en vivo en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, así que saludos a todos los televidentes que nos están sintonizando a través de esta opción. La señal abierta que llega a todo el país y también nuestra cuenta en YouTube, Televen TV. Bueno, opciones que permiten que no solo los usuarios acá de Venezuela, sino de otras latitudes puedan estar en contacto directo con la programación de Televen. Bueno, dicho todo esto, Salmerón. Señor director. Ruede coletilla, vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Después de usted. Gracias. No, yo primero. Adelante. Bueno, vamos.
Bueno, iniciamos este recorrido la mañana de hoy por la prensa revisando el portal web de la casa, televen.com. ¿Con qué abren edición ellos? ¿Con qué información destaca? Es la siguiente. Dice: Canciller denunció la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos. Tienen allí fotografía del canciller de la República y la nota dice que recientemente el canciller Iván Gil denunció la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos. Es el sumario. Más abajo se reseña que el diplomático, quien se encuentra en Nueva York con motivo del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU, aseguró que las operaciones que la administración estadounidense lleva a cabo en aguas caribeñas están basadas en una gran mentira, pues las acusaciones de Estados Unidos ha lanzado contra Venezuela como nación facilitadora de rutas del narcotráfico no son más que una farsa. Más abajo se reseña en esta nota que por su parte el representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alexander Yanes, afirmó que el pueblo venezolano lleva más de 20 años sorteando una agresión híbrida por parte del hegemonismo global. Amigos, vamos ahora con la portada del diario El Universal. Maduro define líneas para fortalecer el despliegue territorial. Es el título principal de la mañana de hoy de este periódico. Vamos con el sumario. El mandatario nacional invitó a profundizar el vínculo con las bases y reforzar la formación ideológica. Hizo un llamado, como les comentamos, pues a hacer esta profundización de las bases populares y reforzar la formación ideológica para así lograr la articulación entre el partido y el poder popular. Además, pidió estar concentrados en afrontar los desafíos del momento con miras en el futuro. Evalúan participación en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Seguimos defendiendo la autodeterminación de Venezuela. Esto lo dice Jorge Rodríguez. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo este lunes una reunión en la que hicieron esta evaluación. En perfecta fusión cívico-militar policial, seguimos defendiendo la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela ante las groseras pretensiones norteamericanas, lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante esta reunión. También en esta portada leemos lo siguiente: supertifón Ragasa azota a Filipinas. El supertifón, también conocido como Nando, impactó este lunes en la provincia filipina de Cagayan con vientos sostenidos de 215 kilómetros y rachas superiores a los 265 kilómetros por hora. Portada digital del diario 2001 para este día, se la vamos a comentar de inmediato. Principal titular es el siguiente: Venezuela se reinventó por las sanciones. El sumario de la nota reseña que el presidente Maduro afirma que el país ahora produce más de 10.000 productos tras el bloqueo de Estados Unidos. Alcaldía instala Wi-Fi gratuito de CanTV en la Plaza Bolívar de Caracas. Dice esta nota que los usuarios se podrán conectar a través de un código QR durante 10 minutos. Más abajo tenemos: funcionarios de Chacao velarán por la seguridad en los colegios. Dice que el personal se desplegará por los 46 planteles del municipio mirandino. Bueno, señores, tenemos buenas noticias en deportes porque fue entregado el premio del Balón de Oro. Ahí tienen ustedes la portada del diario Meridiano. Dembélé al Olimpo del fútbol y dándole un beso a ese trofeo. Sí, señor, el francés conquista su primer Balón de Oro superando a Lamine Yamal y a Vichina. Luis Enrique se queda con el trofeo Johan Cruyff y el Paris Saint-Germain gana al mejor equipo masculino. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, venimos con la prensa regional. El insomnio crónico eleva el riesgo de demencia y enfermedades cardíacas. Así lo sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Neurology, que también señala que la falta excesiva de sueño puede causar obesidad y diabetes tipo 2. Según el informe, la alteración natural del ciclo del sueño impide la restauración biológica esencial, lo que desencadena desequilibrios hormonales, inflamación persistente y daño celular acumulativo. Indica que el impacto de esta condición se extiende a múltiples sistemas del organismo, lo que posiciona al insomnio como un factor de riesgo modificable para varias de las enfermedades más graves en la sociedad. Indica que la falta de sueño también impide la eliminación de toxinas y proteínas del Alzheimer.
Por esto, los especialistas destacan la necesidad de priorizar el sueño como un pilar fundamental del bienestar cerebral y general. Génesis Rivas, Televen. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Carabobo tenemos portada del diario La Calle. Casi 400.000 abuelitos viven solos y resuelven. Nos vamos al sumario de esta información. La ONG Convite reveló que adultos mayores han tenido que ajustarse para hacerse cargo de sí mismos, convirtiendo a Venezuela en uno de los países más longevos de la región. Actualmente muchos dependen económicamente de la pensión y de lo que envían sus familiares que están en el exterior. Nos vamos ahora con otras notas que están presentes en esta portada. Una de ellas es de carácter deportivo. Último chance para los Met de Mendoza. Los dirigidos por el venezolano busca volver a su mejor forma y demostrar que son el trabuco que todos esperan. También leemos en esta portada que, bueno, es en un reportaje de cómo recuperar el amor luego de una discusión con la pareja. Bueno, vamos a compartir con ustedes portada digital del diario La Antorcha, que circula en Anzoátegui. Ellos abren edición con una información que tiene que ver con la fuente de sucesos. El titular es el siguiente: hombre fue detenido en Guanipa por presuntamente abusar de su vecina de 11 años. También se hace reseña en esta portada con fotografía. Gobierno denuncia ante la ONU agresión del hegemonismo global contra el país. Información que ya se reseña en la prensa, en casi toda la prensa nacional el día de hoy. Y en la parte superior de esta portada anunciaron rehabilitación vial desde entrada del Tigre hasta Parque Yulimar Rojas. Otra información: intensificarán labores para prevenir el dengue en Guanipa. Dice que autoridades en materia de salud sostuvieron una reunión en la que acordaron crear un plan de acción que incluye intensificar labores de fumigación, educación comunitaria y monitoreo constante de zonas de mayor riesgo. Bueno, siempre la prevención, ¿no? En este caso es muy importante. Vamos ahora al estado Monagas. Tenemos la portada de La Verdad. PSUV define estrategias para fortalecer despliegue territorial. Nicolás Maduro lideró la reunión de trabajo con la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en donde se fijaron estrategias para fortalecer el despliegue territorial de la Tolda Roja. El jefe de Estado hizo un llamado a profundizar el vínculo con las bases populares. Con gráfica nos dicen que fue todo un éxito la ruta turística de Transmonagas. Esto pues continúa ofreciendo viajes para el disfrute de los mejores paisajes del oriente del país todos los sábados a precios accesibles y con la comodidad que los caracteriza. Bueno, ahí tienen una opción para descansar. En materia internacional leemos: enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja 14 fallecidos. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que usted tiene la hora, Salmerón, ¿la comparte? Son las 6:35 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y también el reporte del tiempo. La gigante china de telecomunicaciones Huawei ha sacudido el tablero tecnológico con el anuncio de dos nuevos sistemas informáticos de inteligencia artificial que prometen superar a los desarrollos del líder estadounidense Nvidia. Se trata del Atlas 950 SuperPod y el Atlas 960 SuperPod, dos máquinas lógicas diseñadas para aprender, razonar y pensar, según la compañía. Durante una presentación, Huawei aseguró que sus SuperPod se posicionarán como los más potentes del planeta, en áreas como capacidad de procesamiento, memoria, ancho de banda y número de unidades de procesamiento neuronal, esenciales para acelerar el aprendizaje automático. La potencia de cálculo es y seguirá siendo el motor de la inteligencia artificial, especialmente en China, subrayó Eric Xu, vicepresidente de la firma. Además, Huawei adelantó que en 2026 lanzará una nueva línea de chips de IA bajo el nombre Ascend, como parte de una ambiciosa arquitectura informática que busca responder de forma sostenible a la creciente demanda de poder computacional. Este movimiento estratégico se da en medio de una carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial. Ricardo Raad, Televen.
Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Tenemos la portada de El Sol, titular principal, declaraciones de la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum, que pare este genocidio en Gaza. Francia, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, San Marino y Malta reconocen al Estado palestino. También con gráfica señala, atacan una zona militar. Chimpalcinco, contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México lanzaron este lunes petardos y bombas molotov contra las instalaciones de la 35 zona militar en Chimpalcingo. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Vocero, circula en Puerto Rico. Ellos abren edición con un reporte especial que han preparado. Tienen la fotografía acompañada del siguiente titular. Dice, en alerta por los adultos mayores. En Puerto Rico, el cuarto país más envejecido del mundo, se han reportado más de un centenar de desapariciones de esta población en lo que va de año y expertos advierten que será la constante. Vamos ahora a Colombia, tenemos la portada del Heraldo. Como titular principal vemos lo siguiente, asesinados en México. Los músicos colombianos Big King y Regio Clown habrían sido víctimas de la organización criminal Familia Michoacana, según informa este periódico. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, La Guaira, Falcón, Zulia, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Esto tras el paso de la onda tropical número 38 que arribó a nuestro país en las últimas horas. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 26. ¿Qué hay de San Cristóbal? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. Nos vamos a Barcelona, parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, comenzamos saludando a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí está, por ejemplo, Ago9368881 enviando saludos. Leonardo también envía saludos. Daisy Villamizar nos dice que nos está sintonizando a través de su teléfono móvil celular, es decir, en la plataforma Televen Stream o en nuestra cuenta en Instagram. Y también David envía saludos desde Yaritagua, Virginia. También está enviando bendiciones a todos los venezolanos. Nos vamos ahora a la cajita de preguntas a ver qué tiene para el día de hoy. Ya la van a tener ustedes allí en pantalla. Ahí vemos los primeros 3 mensajes. Por acá nos dicen full frío en el Junquito, pero con café en mano, así como ustedes con sus tazas. Bueno, gracias por acompañarnos. Saludos desde San Diego, en el estado Carabobo. También por acá envían felicitaciones a Rodrigo Pineda, que está cumpliendo 5 añitos. Felicitaciones, Rodrigo. Te sale torta hoy, qué chévere. Y también envían saludos desde la ciudad de Valencia, en España. Nos invitan a comer paella. Bueno, para allá vamos, sí señor. Y por acá saludos también para Gaudi, Ricardo y bueno, para todo el equipo del Noticiero Primera Emisión. Siempre son bienvenidos esos mensajes. Les reiteramos estos saludos de parte de todo el equipo madrugador que agradece inmensamente esos mensajes que ustedes a diario hacen llegar a través de las redes sociales. Carlos Fernández ya está listo al otro lado del set para ofrecernos un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Carlos. Muy bien, Gaudí, seguimos sumando informaciones en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a hablar en principio en este nuevo resumen del abastecimiento nacional. Por ejemplo, el sector panadero representa el 40% de la distribución de alimentos en todo el territorio venezolano, así lo señaló el presidente de la Federación Venezolana de Industriales y Afines, Tomás Ramos López. Bueno, sobre la canonización de José Gregorio y de la Madre Carmen Rendiles, la Arquidiócesis de Barquisimeto, en el estado Lara, realizará un acto multitudinario para celebrar precisamente esa canonización, la del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Hablemos de turismo. En el oriente del país, la Asociación de Hoteles y Posadas de Carúpano y Paria del estado Sucre
pues insta al sector turístico a optimizar los servicios para la temporada que se avecina del mes de diciembre. Temas internacionales, uno de ellos, ya habíamos adelantado algo. En Brasil imputaron al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo es su nombre, por coacción durante el juicio a su padre. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui, temas del sector. Bueno, y cerramos con arte y espectáculo. En lo actual, la actriz Camila Sodi pues lanzará un libro sobre el duelo tras la muerte de su mamá. Bueno, una pausa. Siempre a esta hora hacemos un breve espacio para presentar y cumplir con los compromisos comerciales. Al retorno, las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián Bardo. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte como siempre. Hola, Gaudí, Ricardo. Muy buenos días para ustedes. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes bien temprano aquí en Televen. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 23 de septiembre y cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres y niños, con el fin de que gobiernos y la sociedad civil en general tome conciencia sobre las consecuencias de este terrible crimen que afecta a todo el mundo. Hacemos con esto una pausa para publicidad. Más adelante, Fiscalía brasileña imputa al congresista Eduardo Bolsonaro, como lo ha dicho aquí Carlos Fernández, por el juicio, por coacción en el juicio a Jair Bolsonaro. Esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela es víctima de falsas acusaciones, afirmando que la soberanía de nuestro país no está en negociación. Lo que dicen de Maduro y de Venezuela es un bodrio, es una falsedad brutal, que los desmienten todos los informes de la Organización Mundial contra el Delito y el Crimen de la ONU, de la Organización Mundial de Aduanas, de la Unión Europea. Y te digo más, que a mí no me gusta decirlo porque soy precavido en eso. Hasta los informes de la DEA y de Estados Unidos dicen la verdad. El primer mandatario nacional aprobó el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031. Y a aprobar con esta firma para que sea publicado como decreto el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031. El presidente Maduro afirmó que Venezuela es abierta a recibir inversiones privadas nacionales e internacionales en todos los sectores productivos. Justamente anunció que una importante campaña de agricultura va a producir productos en 350.000 hectáreas del país para la exportación. Y el canciller de la República, Iván Gil, alertó que el despliegue militar llevado a cabo por Estados Unidos en el Mar Caribe puede afectar la economía de la región. Así lo aseguró durante su intervención en la reunión de la CELAC en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU. ¿Quién pudiera imaginarse que un ataque contra uno de nuestros países no puede afectar a sus vecinos, no puede afectar la economía regional, como lo está haciendo en este momento, por ejemplo, con todos los pesqueros y buques turísticos de la región del Caribe que tienen temor a navegar por todo el Caribe producto de una amenaza que se cierne sobre ellos? Gil aseguró que Estados Unidos ha usado como excusa el combate del tráfico de drogas para ejecutar el despliegue militar con el objetivo de desestabilizar la paz en la región. El 87% del tráfico de droga que sale de Sudamérica transita principalmente o transita por el Océano Pacífico.
Es decir, no, muy distinto a donde está desplegado actualmente la fuerza militar. Solo un 8% sale por la Guajira colombiana y apenas un 5% intenta pasar por Venezuela. Tenemos un programa de combate que ha logrado tener índices de efectividad bastante grandes y 70% de la droga que intenta pasar por Venezuela, de ese 5%, es efectivamente capturada. El canciller venezolano pidió a la CELAC desarrollar una agenda de paz en la región, propuesta que fue bien recibida por varios de los países miembros. Durante el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión permanente de Rusia ante el organismo afirmó que las sanciones impuestas a nuestro país por parte de Estados Unidos constituyen una seria amenaza para los derechos humanos. Rusia cataloga como presión externa estas medidas y expresó su oposición a lo que califica como politización del trabajo de este Consejo ante la determinación de los hechos en Venezuela. Y Venezuela denunció ante la Asociación de Estados del Caribe la inseguridad que representa para la región la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe. Reiteró que este hecho constituye una violación de los principios de derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas. Lo más grave es que hoy en día estamos ya viendo las consecuencias en nuestra vida cotidiana. Hostigamiento y miedo entre nuestro sector pesquero. Nuestras comunidades viven bajo tensión, desde Tobago hasta Bahamas, hasta el Mar Caribe que compartimos con todos los miembros de este Mar Caribe, se ve hoy amenazado. Hay una tensión creciente, hay una disminución y va a traer un impacto en el turismo. Y esto es solamente las consecuencias directas a la amenaza que hay hoy en día. Imagínense las consecuencias que podrían tener en nuestro Mar Caribe, en nuestra zona de paz, en nuestra América Latina, si llegase a ocurrir algo. El viceministro para el Caribe, Raúl Licausi, afirmó que Venezuela está preparada para enfrentar cualquier amenaza extranjera. Sin embargo, aseguró que las autoridades optan por la diplomacia de paz. Estas declaraciones fueron emitidas durante una reunión ministerial de la Asociación de Estados del Caribe en Nueva York, Estados Unidos, a propósito del 80º periodo de sesiones de la ONU. Del 1 al 31 de octubre se realizará en todo el país una jornada masiva de vacunación para prevenir el sarampión, la rubiola y la poliomielitis. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud. El plan estará dirigido principalmente a niños menores de 1 año, escolares y embarazadas, con el objetivo de reducir la población vulnerable y cerrar las brechas de cobertura en vacunación. Previo a esta jornada, los coordinadores de inmunización de las áreas de salud integral y comunitaria de todo el país realizaron una plenaria virtual donde se impartieron orientaciones y lineamientos para la elaboración de planes de trabajo locales y la atención de sectores más afectados por brotes de estas enfermedades. Y Concecomercio aseguró que para equilibrar la balanza comercial entre Venezuela y Colombia es necesario homologar trámites y tributos. El presidente de la institución, José Gregorio Rodríguez, indicó que para lograr este objetivo también se requiere de la convergencia de normas, aranceles y sistemas de financiamiento. Señaló que en la actualidad la balanza comercial se encuentra a favor de Colombia, entre 70 y 80%, por lo que espera se logre el equilibrio en el sector. También destacó que Venezuela se encuentra en capacidad de proveer al mercado colombiano, especialmente en el norte de Santander, a través de la industria farmacéutica. Con esto hacemos una nueva pausa para Publicidad en el Noticiero, primera emisión. Cuando regresemos, funcionario de la PNB murió por inmersión en el río de Ciudad Bolívar. Venimos con esto y más. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, el sector panadero sigue manteniéndose, representando 40% de la distribución de alimentos a nivel nacional. Así lo señaló el presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Tomás Ramos López. A pesar de tener la materia prima suficiente para cubrir la demanda nacional, según Tomás Ramos López, el bajo poder adquisitivo del venezolano es uno de los inconvenientes que ha frenado el crecimiento del sector. Ustedes saben que vivimos un momento determinado, una carencia de materia prima. Se logró salir de eso. Hoy día tenemos una capacidad instalada
suficiente para abastecer el país, mejor dicho, con la capacidad antes que teníamos de los 14 molinos, que teníamos un consumo de 1.600.000 toneladas anuales, era más que suficiente. Sobre el adelanto de las Navidades, las panaderías ya se están preparando para ofrecer las distintas comidas y dulces que tradicionalmente se elaboran en esta fecha. López añadió que gracias a la producción nacional es cada vez menos lo que se importa. Nosotros ya tenemos suficiente materia prima, podemos producir en todos los rubros, grasas, harina, azúcar, todo podemos producirlo sin ningún tipo de inconveniente y las importaciones han bajado. El próximo viernes se realizará en Caracas la edición número 26 de la Expo Fevipam, evento que sirve para educar a las personas sobre todo lo que se elabora y se crea en una panadería, además de diferentes competencias nacionales y degustaciones. Manuel da Silva, Televen. En otro tema, el presidente de la Asociación de Hoteles y Posadas de Carúpano y Paria del Estado Sucre, Freddy Mata, calificó de exitosa la temporada vacacional escolar 2025. Instó al sector turístico a optimizar los servicios para la temporada decembrina. Reina Castillo nos tiene los detalles. Mata señaló que la movilización de temporadistas incrementó en comparación al año 2024. Indicó que aunque los principales hospedajes fueron casas de familias, las posadas y hoteles tuvieron buena afluencia. Realmente las casas de familia, luego las posadas en un segundo renglón y en un tercer renglón las casas de alquiler. Del 1 al 3 más o menos sí pudimos ver la movilización que se dio en esta temporada 2025 vacacional, muy productiva. Los hoteles, bueno, quedaron ya o están ahorita en un cuarto, tercer puesto allí. Ha sido un repunte bastante interesante del turismo y de la movilidad de personas hacia Carúpano. El representante del sector hotelero indicó que la presencia de turistas en la ciudad carupanera se debe a la seguridad y servicios turísticos reforzados por entes públicos y privados. Que sigan confiando en el prestador de servicios de Carúpano, que sigan confiando en los organismos de seguridad y prevención, en la gestión que se está haciendo desde la alcaldía para que Carúpano se vuelva a convertir en el emporio turístico del oriente venezolano. Mata también informó que desde la asociación se continuará trabajando para fortalecer las ofertas gastronómicas en hospedajes de la ciudad. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y la Arquidiócesis de Barquisimeto en Lara confirmó la realización de un acto multitudinario para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Juan Manuel Oviedo tiene los detalles. Adelante. Así es, gracias por el contacto. La Arquidiócesis de Barquisimeto, a través de una nota de prensa, confirmó que el domingo 26 de octubre realizarán en el Estadio Metropolitano de Cabudare el acto para festejar la canonización de nuestros primeros santos. Este recinto tiene capacidad para 40.000 personas, por lo que se espera una gran movilización de personas. Cabe destacar que la fecha coincide con la celebración de la conmemoración del 161 aniversario del natalicio de José Gregorio Hernández. En tal sentido, la iglesia tiene preparada diversas actividades religiosas y musicales. Por supuesto que nosotros estaremos atentos para esta fecha y a los preparativos para llevarles la información oportuna. Con esta información retorno el contacto al estudio en Caracas para que continúen con más del noticiero. Adelante. Luego de 36 horas de búsqueda fue hallado el cuerpo de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que habría sido reportado como desaparecido cuando pescaba en el río Orocopiche del municipio Angostura del Orinoco en el estado Bolívar. Andrea Calma nos tiene el reporte. El cuerpo de Royber Ripson Rodríguez Villasana, de 23 años, fue localizado por organismos de seguridad en la parte baja del mencionado afluente, específicamente en un tramo de la Troncal 19, parroquia José Antonio Páez. De acuerdo a la información compartida por familiares del efectivo policial, el viernes 19 de septiembre, acompañado de un grupo de amigos, se encontraba pescando cuando al intentar cruzar el río habría desaparecido entre las aguas. Asimismo, supimos que Rodríguez estaba adscrito a la División de la Policía Rural, dependiente de la PNB, y que desde el miércoles 17 se mantenía de vacaciones laborales. El cadáver de la víctima fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en donde le realizarán la necropsia de ley. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen.
Y en el estado Falcón, un hombre fue detenido por presuntamente estafar a varias personas con alquileres de vivienda. La policía municipal informó que el sujeto fue aprehendido en la avenida Manaure de la ciudad de Coro y que presentaba múltiples denuncias por haber estafado a varias personas, prometiéndoles falsos alquileres de residencias. Indicaron que estudiantes, deportistas, médicos y enfermeros habían sido engañados por el detenido, quien les había solicitado varias sumas de dinero a cambio de ofrecerles alojamiento en casas y apartamentos. Asimismo, destacaron que el hombre supuestamente rentaba las habitaciones con precios que oscilaban los $400. Sin embargo, luego que las personas cancelaban el dinero, este incumplía con todo lo prometido. Nos centramos ahora en el estado Zulia. Un hombre acusado de extorsión a comerciantes fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el municipio La Cañada de Urdaneta. De acuerdo con las pesquisas, el CICPC, el sujeto junto a otros antisociales, aún por detener, se dedicaban a enviar mensajes de texto intimidatorios a comerciantes de la parroquia El Carmelo, amenazando sus vidas y propiedades. Durante el procedimiento de captura, los funcionarios incautaron un teléfono celular, un manuscrito extorsivo, una capucha y 2 envases con gasolina. El caso quedó a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de un hombre acusado de varios delitos en el estado Zulia. Detalló que el sujeto fue imputado por secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo. Informó además que se le incautaron armas de guerra y cartuchos de distintos calibres que se encontraban escondidos en un vehículo. Cambiamos de tono. En el estado Mérida continúan las iniciativas para impulsar la economía local y mostrar al país un pedazo de la identidad, ¿no? La ruta gastronómica que sigue creciendo para ofrecer a propios y visitantes platos típicos e innovadores, siendo la arepa en varios casos el plato principal. Arepas con masa de yuca, remolacha o plátano son algunas de las presentaciones que se ofrecen, rellenas con más de 30 sabores, un alimento con el que buscan sorprender a merideños y a turistas. La arepa, más que un tipo de comida, es un pan de cada día para todos los merideños. Cada merideño cuando se para, se come una arepa. ¿Cómo la sirven aquí en Mérida? En Mérida, si tú te pones a analizar, hay muchos tipos de arepas. Hay arepas de trigo, arepas de maíz, arepas naturales como remolacha, zanahoria, plátano. Queremos impulsar a Mérida como centro gastronómico de Venezuela y nosotros con el tema de la arepa pues vamos a tener toda la disposición de servir a ese proyecto. Bueno, las arepas, para empezar, como dije en principio, las arepas aquí se comen desde trigo, maíz, remolacha, y la diferencia está en el guiso. El guiso de Mérida es otra calidad. En cada hogar de Venezuela, la arepa es símbolo de identidad y ha traspasado fronteras. El segundo mes de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Arepa y en Mérida la gente lo disfruta comiendo este emblemático alimento que no falta en el menú diario. Yo soy arepero 100%. Mañana y cena siempre arepa. El sabor de la arepa venezolana no tiene padrote. Nada, excelente, excelente. La venezolana es la número 1. ¿La arepa qué representa? Al venezolano, nos comemos a la mañana, a la noche, todo el día, lo que sea. Que en cualquier momento una arepa es bueno. Es nuestra partida de nacimiento. Tanto para los merideños como para los habitantes de otros estados del país, la arepa es más que un alimento, pues representa un símbolo de identidad nacional. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Seguimos. El gobierno regional de Cojedes entregó remodelado el Coliseo José Miguel Pandares de la ciudad deportiva de San Carlos. Con un atardecer llanero fueron reinauguradas estas instalaciones que tenían aproximadamente 20 años abandonadas por los entes gubernamentales y que fueron remodeladas en su totalidad, desde los baños, estacionamiento, gradas y salidas de emergencia hasta la cancha multifuncional de disciplinas como voleibol y baloncesto. Me siento altísimamente regocijado. Venir aquí con mi familia, con los atletas, con el ganador de los últimos Juegos Panamericanos 2025, Jesús Castro, con el pueblo de Cojedes para entregarles honrosamente esta infraestructura que fue construida para los Juegos Nacionales Cojedes 2003, que fue abandonada y que nuestro gobierno poco a poco fue trabajando hasta entregarla completamente remodelada
y majestuosa a nuestro amado pueblo de Cogede. Están previstos algunos eventos, además que los Juegos Nacionales tienen que ser en Cojedes. Nosotros tenemos que empeñarnos y tenga usted la seguridad que en mi próximo derecho de palabra voy a hacer un exhorto al Ejecutivo Nacional y al Ministerio del Deporte para que los próximos Juegos Nacionales sean en Cojedes. Vale destacar que estos espacios serán la sede del primer Campeonato Nacional de Voleibol Femenino a realizarse en los próximos días. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. En el estado de Aragua, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos denuncian la suspensión arbitraria de la ruta de transporte Maracay-UNEARC directo, desde el terminal de Maracay hasta la Casa de Estudios. Edgardo Navas nos tiene los detalles. Según dirigentes estudiantiles, alrededor de 60.000 estudiantes se ven afectados con esta situación, teniendo que optar por pagar taxis, debido a que el servicio propio de la universidad no funciona. Económicamente nos afecta bastante, porque tal vez no será mucho dinero el que ponemos en estos buses que salen, pero sí a la larga acumulan más de lo que estábamos acostumbrados a pagar. Somos un grupo de medicina, nos afecta en el sentido de los horarios, ya que nosotros salimos muy tarde, tenemos que clases hasta las 5 de la tarde, entonces el terminal mayormente cierra un poco más temprano, como nosotros teníamos la ruta antes, que antes nuestra ruta trabajaba que 6, 6:30, y así nosotros podíamos viajar que a La Victoria, Maracay, además de que pasamos muchísimo más riesgo de lo que se podría pasar de un bus directo desde Maracay hasta la UNED. Culminaron aseverando que esta ruta llevaba más de 10 años funcionando y esperan que sea restablecida lo más pronto posible. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Amigos de Alta Esfera, continuamos haciéndole cobertura a la FITELVEN 2025. En esta ocasión nos vinimos hasta el espacio de CanTV porque acá a mi lado me acompaña la señora Zuli, quien es vicepresidenta de prestación de servicio de la estatal. Bienvenida. Cuénteme, hábleme un poquito de su participación en esta feria tan importante para el país y con qué vinieron. Hábleme un poquito del stand. Bueno, en esta tercera edición de FITELVEN, CanTV llega con un concepto de comercialización de negocio, donde hacemos todo lo que es la demostración de cómo se implementa la fibra, cómo llegamos a los hogares venezolanos, a los entes públicos y privados del país, cómo se despliega la fibra, el proceso, la tecnología GPON para llegar a estas localidades. Señora Zuli, ahora estamos en esta feria que no solo es importante para nuestro país, sino también de forma internacional. Pero, ¿qué le están ofreciendo en cuanto a productos y servicios a los venezolanos? Bueno, CanTV viene trabajando en un proceso de modernización. Hoy tenemos más de 300 municipios con el servicio GPON, con tecnología de fibra al hogar, a las empresas públicas y privadas, y estamos ofreciendo servicios de telefonía IP, el AVA Ultra, que es el internet con fibra, y también estamos ofreciendo televisión por streaming, que es nuestro producto AVA TV Go. La zona ultra es un espacio donde nosotros nos permite entregar el internet en espacios públicos para que cualquier ciudadano pueda en un momento cuando requiera el servicio y esté pasando por esa área, como en este caso la Plaza Bolívar, por cualquier actividad que tenga que hacer de negocio, de pago bancario, pueda activarse con un código QR y obtener como tal el internet por un tiempo limitado. Muchísimas gracias, señora Zuli. Felicidades por esos productos, amigos de Alta Esfera, ya lo escucharon, pues esfuerzos para continuar comunicando a los venezolanos. Mi nombre es Daniel Álvarez Rojas y nos vemos en una próxima edición de Alta Esfera. Bien, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, ya volvemos.
Arrancamos el recorrido internacional en México, donde continúa la investigación de la muerte de los cantantes colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como Bequín, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, localizados este lunes tras permanecer varios días desaparecidos. Ambos músicos habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana. El manager de Bequín aseguró que tuvo contacto con él vía chat el día de la desaparición, sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le dijo que después del gimnasio en la capital mexicana irían a almorzar con dos personas cuya identidad no fue revelada. El presidente de Colombia hizo una petición pública al gobierno mexicano para localizar a los dos artistas. Por su parte, la Fiscalía indicó que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, recopilando testimonios, revisando videograbaciones y demás material de interés criminalístico. Nos vamos a Europa. El aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, se mantuvo cerrado por varias horas por la presencia de al menos 3 drones no identificados. 15 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos, mientras los que estaban en tierra no pudieron despegar por varias horas. Hasta el momento se desconoce si los drones eran aparatos militares o civiles. Autoridades peruanas llegaron a un acuerdo para el transporte terrestre que permitirá el acceso a Machu Picchu tras una semana de protestas. Dos empresas propiedad de las comunidades asumieron el traslado de los turistas a la célebre Ciudadela Inca y convinieron prestar el servicio de transporte de manera conjunta por 4 meses, cuando se abrirá entonces una nueva licitación. Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu se vio afectado desde el pasado 14 de septiembre cuando comunidades campesinas interrumpieron la ruta férrea para exigir la salida de una empresa privada de autobuses cuya concesión de 30 años finalizó el 4 de septiembre. Nos centramos en Ecuador. Cerca de 1 millar de indígenas se concentraron este lunes en la ciudad de Latacunga, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trasladó temporalmente la sede del gobierno. La movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador tuvo como objetivo rechazar la eliminación del subsidio del diésel que ha provocado el alza de su precio y demandar a Noboa salir de la ciudad donde fue declarado persona non grata. Simpatizantes del gobierno también efectuaron una contramarcha impulsada, por supuesto, por el Ejecutivo. La Fiscalía brasileña imputó al congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por presunta coacción durante el juicio de su padre. Según las acusaciones, el diputado ha actuado frente al gobierno de Estados Unidos para interferir en los procesos judiciales y beneficiar al exmandatario, además de amenazar a las autoridades brasileñas con posibles sanciones por parte de Washington. En Brasil, el crimen de coacción es castigado con pena de 1 a 4 años de prisión. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos sancionó a Viviana Barchi, esposa del juez de la Corte Suprema brasileña Alexander de Moraes, encargado precisamente del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esta medida implica la prohibición de cualquier actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión de la visa. Estas sanciones fueron tomadas debido a que la administración estadounidense responsabiliza a de Moraes de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluyendo este juicio a Jair Bolsonaro. Más de 70 organizaciones mundiales y más de 200 personas, entre expertos en inteligencia artificial y científicos y premios Nobel, pudieron crear una institución internacional para poner límites a la inteligencia artificial. La iniciativa busca que se prevengan riesgos a gran escala y potencialmente irreversibles. Ante esto, instan a gobiernos a establecer acuerdos internacionales vinculantes sobre ese tema, exigir a los desarrolladores demostrar la seguridad de su sistema como condición para acceder al mercado e intervenir cuando se crucen estos límites.
Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en las diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Europa Press, que nos tiene información de último momento. Las autoridades de Gaza alertan que quedan pocos días para el cierre de hospitales por falta de combustible. Insisten que los departamentos vitales podrían quedar parados en las próximas horas, lo que empeoraría la crisis sanitaria, además que condenaría a los pacientes y heridos a una muerte segura. Ahora pasamos a AP, que titula: cancelan clases y vuelos en el sur de China ante la llegada del supertifón Ragasa. Los residentes de zonas propensas a inundaciones colocaron sacos de arena y barreras en sus puertas, mientras otros ponían cinta adhesiva sobre ventanas y puertas de vidrio en previsión de fuertes vientos. Y en notas virales tenemos las sorprendentes imágenes, ya las verán, de la liberación de una ballena jorobada en aguas australianas. Esto luego que el enorme cetáceo se quedara atrapado en una red de pesca. Tras arduos trabajos realizados por los miembros de una ONG, el animal quedó finalmente libre. Bueno, tarea titánica, ¿no? Porque ese animal es grande, ¿no? Sí, el resultado fue positivo. Muy bien. Trabajando allí en conjunto con el planeta Tierra. Es así, un equilibrio perfecto, digamos. Así es. Bueno, gracias, Gaudi. Vamos entonces ahora con los deportes. Aquí está a nuestro lado izquierdo nuestro compañero Eduardo Pino, listo para relatarnos qué ha pasado en los deportes en las últimas horas. Eduardo, buenos días. Buenos días. Así es, de esta manera comenzamos las noticias deportivas y hablamos del Balón de Oro porque el francés Ousmane Dembélé se alzó con el Balón de Oro 2025, algo impensable hace un año, pero el francés tuvo una gran temporada y logró alzarse con este premio que lo cataloga como el mejor jugador del mundo en la temporada 2024-2025. El francés de 28 años se llevó este galardón masculino tras superar al joven prodigio español Lamine Yamal, quien era otro de los grandes favoritos. El atacante galo fue pieza clave en esta gran temporada del PSG, no solo en la conquista de la Champions, también en la Liga Francesa y por supuesto ese triplete que consiguió el conjunto parisino, aunque perdieron la final del Mundial de Clubes. También, bueno, se consolidó como uno de los mejores extremos del planeta. En la categoría femenina también la española Aitana Bonmatí hizo historia al conquistar su tercer Balón de Oro consecutivo. Entre los otros galardonados también, bueno, Lamine Yamal se llevó el premio Copa como el mejor futbolista sub-21, reconocimiento que se lleva también por segunda ocasión consecutiva, primera vez que esto ocurre en la historia. El premio Johan Cruyff al mejor entrenador fue para Luis Enrique, técnico del PSG. En la portería también fue premiado Gianluigi Donnarumma, que se alzó con el premio Lev Yashin, mientras que Víctor Gyökeres fue reconocido como el premio al Gerd Müller como el mejor goleador. Finalmente el PSG y el Arsenal fueron nombrados los mejores clubes del año en la categoría masculina y femenina respectivamente. Ahora vamos a repasar las noticias del béisbol porque esta es una semana decisiva. Se definen los últimos cupos a los playoffs tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Aquí revisamos la división este de la Liga Americana. Toronto lidera dicha división. A 2 juegos le siguen los Yankees de Nueva York, Boston. Los Mediarrojas de Boston están a 5 juegos, un poco más lejos Tampa Bay y Baltimore, ya prácticamente eliminados. En la división central, atención con esto, a partir de hoy empiezan una serie decisiva los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland, una serie de 3 juegos. El que gane esta serie será el equipo que clasifica a la postemporada. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en este nuevo formato de playoff, el equipo que lidere con peor récord las divisiones estaría clasificando vía wildcard a los playoffs y en este caso la división central de la Liga Americana es la que sufre eso del peor récord. Detroit y Cleveland, serie de 3 juegos vital. Ya se están jugando prácticamente los playoffs en esta zona de la Liga Americana. También en la división este de la Liga Americana, los Marineros de Seattle tienen 87-69 y los Astros de Houston de nuestro venezolano José Altuve está a 3 juegos. Houston necesita ligar, que Seattle pierda para que se puedan trepar a esa primera posición
de la división oeste de la Liga Americana. También Houston puede tener la vía del comodín para llegar a la postemporada. Y también pasamos, por supuesto, a la Liga Nacional, porque hay puestos que definir. Los Mets de Nueva York, por ejemplo, están a 12 juegos del primer lugar, pero todavía le queda la opción del comodín. Ya los Phillies de Filadelfia, clasificados de manera holgada, la verdad es que han tenido una gran temporada, al igual que los Cerveceros de Milwaukee, que hoy es el mejor equipo de las grandes ligas. Los Chicago Cubs, que ya están clasificados vía comodín, están a 6.5, ya sin chance matemática de hacerse con ese primer lugar. Milwaukee, por supuesto, va a esperar a los ganadores del Wild Card. Y pasando también al oeste, Los Ángeles Dodgers aseguraron estar en postemporada, pero siempre, como ha sido en los últimos años, esta pelea entre San Diego y los Dodgers ha sido realmente espectacular. Ayer San Diego, con un batazo del venezolano Freddy Fermín, aseguró presencia en la postemporada. Y por supuesto Arizona también, vía comodín, puede estar en los playoffs. Arizona, que hace un mes y medio parecía un equipo desahuciado, ha remontado de manera espectacular, así como la Liga Americana, lo que ha pasado con los Guardianes de Cleveland, que hace un mes estaban a 11 juegos y medio. Es de las mayores remontadas en la historia de las grandes ligas en caso de que Cleveland pueda acceder a la postemporada. Por supuesto, también hay que revisar los playoffs, o mejor dicho, el comodín de la Liga Nacional. Ahí lo vemos. Los Chicago Cubs lideran, digamos, estos cruces en estos momentos. San Diego, Cincinnati y los Mets, que han tenido un mes de septiembre fatal. Arizona está apenas a un juego, imagínense todo lo que han remontado. San Francisco a 3.5, San Francisco que anoche sufrió un revés importantísimo, y también todavía con chance matemático los Cardenales de San Luis. Semana decisiva, que por cierto este fin de semana van a disfrutar algunos juegos a través de las pantallas de Televen, y a partir de la próxima semana también por Televen vamos a disfrutar de la postemporada de las grandes ligas, que es algo realmente emocionante, y por supuesto hasta que lleguemos a la Serie Mundial. También falta poco para el arranque de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que es la pasión, por supuesto, que mueve a los venezolanos. También hay una noticia bastante positiva en torno al béisbol de las grandes ligas, porque el venezolano Robert Suárez llegó a 40 salvados esta temporada en el béisbol de las grandes ligas, y se convierte en el tercer venezolano en llegar a esta cifra, luego de lograrlo Francisco El Kid Rodríguez y Huguet Urbina. De esta manera despedimos los deportes este martes. Por Dios, que tengan feliz día y disfruten del béisbol de las grandes ligas, que está buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Te sorprendió el Balón de Oro? Pensé que lo iba a ganar Lamine Yamal. Todo el mundo lo pensaba. Pensé que iba a ganar Lamine Yamal, pero Ousmane Dembélé lo mereció. Es más justo. Es más justo, sí. Sí. ¿Tú qué crees? Bueno, me parece que Lamine Yamal tenía bastante mérito para hacerlo, tal y como lo decías en tu análisis de ayer, pero bueno, así es el deporte, ¿no? Impredecible a veces. Impredecible. Nos vamos a la pausa, ¿les parece? Vamos a hacer la pausa. Ya saben que en la próxima parte está la entrevista con Carlos Fernández. Hoy tendrá como invitado a Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui. Ya venimos. Bien, vamos a conversar con Juan Carlos Hernández, quien es el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por estar acá con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, hablaremos de un evento que tienen ustedes próximamente, pero antes sí me gustaría tener un perfil de cómo observan ustedes la dinámica del sector inmobiliario, que va de la mano también con el sector de la construcción. En este momento, ¿cómo ven las cosas? ¿Cómo observan lo que está ocurriendo? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los televidentes y a este público, este equipo de trabajo tan profesional que nos está rodeando. Una buena impresión. Bueno, fíjate, nosotros estamos desde Anzoátegui en una perspectiva positiva para impulsar la reactivación de uno de los sectores que es transversal a la economía. En Anzoátegui antes todo era petróleo, ahora en Anzoátegui todo es turismo. Y cualquier cosa que hagamos desde la industria tiene alto impacto turístico. De tal forma que estamos viviendo un momento importante, un cambio de inflexión, porque si bien las cosas siguen teniendo grandes retos
y nos sigue emplazando con grandes pruebas, la actitud del colectivo en general ha cambiado en pro de impulsar y hacer todo lo que esté, digamos, a su disposición para volver a movilizar un sector tan importante como es el sector de la construcción, que influye en el sector inmobiliario, prácticamente son sectores hermanos, y a su vez tiene alta repercusión en el sector turístico. Ahora, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en el estado Anzoátegui, concretamente en el sector de la construcción por una parte? ¿Y cómo es la dinámica del sector inmobiliario de cara a lo que señalabas? Que hay un impulso, que hay de nuevo movilidad en el sector turístico en el estado Anzoátegui. Bueno, mira, nosotros estamos primero que nada promoviendo alternativas a los grandes puntos críticos que detienen o han detenido el crecimiento de este sector. Fundamentalmente el financiamiento es uno de los factores más importantes que adversa nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Por las razones entendidas, hemos tenido pues que prescindir del crédito bancario, que era uno de los principales puntales de apoyo sobre las cuales se apalancaban todos los sectores. No obstante, se mueven por músculo propio, por decirlo de esa manera. En principio, más que músculo, eficiencia, disrupción en procesos, alianzas que se han generado, cambios de paradigma, una cantidad de habilidades y recursos blandos que antes siempre han sido intangibles, pero que antes no eran valorados en tal forma, y eso nos ha llevado a abrir escenarios donde hemos descubierto una fuente inagotable de recursos que complementan a los recursos económicos. Pero, por ejemplo, Juan Carlos, en Anzoátegui, en diversas zonas, por ejemplo, Puerto La Cruz, Lechería, no se ha vuelto a construir, o lo que se construye será muy poco, ¿no? Fíjate, la construcción sigue atravesando un momento, digamos, de mucha ralentización. Claro, es crítico en ocasiones. Sí, prácticamente el universo de viviendas prácticamente no está paralizado, un 99.9%. Lo que se está dando es esfuerzos particulares en ese sector. Pero hay otros segmentos, como los segmentos comerciales, incluso los segmentos agroindustriales están haciendo un gran esfuerzo por, como te dije, movilizarlo. No obstante, de reciente data para acá, un grupo de empresarios nos hemos dado cita para impulsar, para planificar, y aún a sabiendas de que el reto, digamos, el reto completo de la línea de negocio es muy grande, estamos ideando y formando una ecuación que nos permita arrancar con nuevas obras dirigidas en torno a no solamente a viviendas, sino al impacto turístico que está generando. Me estás diciendo al principio. Ahora, pero ¿cómo se está moviendo fundamentalmente el sector inmobiliario en el estado de Anzoátegui? Bueno, mira, ya es una pregunta más concreta ahí, a pesar de que el Estado... Del alquiler, en fin. Bueno, nosotros tenemos una realidad muy diversa porque tenemos, además de una conurbación metropolitana y urbes importantes, también tenemos un segmento agrícola y pecuario que es muy importante y que también ha venido... Bueno, y el petrolero que está ahí también. Sí. El petrolero también ha estado ahí, pero ya no en el rol que tenía antes. Prácticamente, después de ser el motor que impulsó la economía de la región, el sector petrolero se ha encerrado en sus puertas y no se puede negar que ha tenido un efecto importante porque la situación era estaba totalmente paralizada, pero no es ya una referencia que marque, digamos, la actividad de ninguno de los sectores. Entonces, el sector inmobiliario se ha mantenido... como todos saben, la parte primaria, el eslabón primario del sector inmobiliario está desahuciado porque al no haber construcciones nuevas, que es, digamos, el principal de los puntales de esta economía, le dio paso al secundario, que es la negociación y las operaciones con viviendas o inmuebles ya
ya existente. Por ¿ok? ejemplo, en el sector turístico, Juan Carlos, ¿cómo se está moviendo la situación en este caso? Los llamados Airbnb, en fin, tienen utilidad, tienen presencia, hay dinamismo en ese sector para los visitantes al estado de Anzoátegui. Sí. Bueno, es importante dejar claro, el Airbnb es una plataforma que es muy famosa porque se ha dinamizado y tiene un gran impacto mundial. Pero la estadía corta, que es, digamos, el sector que maneja digamos, esa actividad, siempre ha sido muy prolífica en Anzoátegui. La estadía corta es quizás la actividad inmobiliaria más antigua que se desarrolla en Venezuela, ¿ok? Eso tenemos que dejarlo claro. Y sí, a nivel mundial ha habido un apuntalamiento, la gente está usándolo con mucha preferencia, pero nosotros en Anzoátegui hemos tenido, además de esa Sí, el uso de esa plataforma, hay otras alternativas. pero además de esa actividad se está dando actividades de alquiler de viviendas. Se está repuntando un poco el alquiler de viviendas. Las ventas siguen siendo muy pocas, muy escasas, pero el alquiler de viviendas y de inmuebles ha venido ¿Para vivir o para ir de visita turística, estadías cortas o temporadas, en fin? Fíjate, interesante la pregunta, porque la mayor fuerza la ha tenido una serie de actores que antes no eran medidos como tal. Y estamos hablando de mucho público corporativo, de nómadas digitales, estamos hablando de herencia dorada. Muchas personas mayor van por tiempo corto, están allí, peregrinos de la salud, y en general ha diversificado, cuando la cantidad de operaciones se mantienen más o menos constante, pero se ha diversificado digamos, el fin con el que son buscados los inmuebles. Hagamos una pausa, vamos a hacer una breve interrupción para retornar enseguida para seguir conversando con Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui. Bien, seguimos compartiendo con Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado de Anzoátegui. Bueno, hablábamos de las alternativas, de los alquileres, de los pisos turísticos, de personas de la tercera edad que visitan, en fin, bueno, pero se abre de todas maneras, se mueve de alguna forma el sector como tal, ¿no? Sí, cómo no. Y precisamente ese es el motivo de esta cumbre inmobiliaria que nosotros estamos convocando para el 25 de octubre. Allí nos estamos dando cita una cantidad de expertos, inversionistas, empresarios, mujeres y hombres exitosos que... ¿Solo de Anzoátegui o de todo el país? Nacional, van muchos expertos aquí de Caracas, van personas... tenemos una temática muy diversa que trata en principio del ecosistema inmobiliario y cómo nos hemos complementado todos en este interés, en esta comunión de propósito de impulsar la reactivación del sector construcción y el sector inmobiliario con su impacto turístico, por supuesto todo enmarcado dentro del Estado de Derecho, como lo hemos hecho siempre desde la Cámara Inmobiliaria. Porque es importante dejar claro esto, se tiende a confundir con el caso de Airbnb que tú acabas de mencionar recientemente, que es una plataforma que tiene su peculiaridad, pero que no se adapta a nuestra realidad propia. Entonces, bueno, desde ahí vamos a hacer una propuesta al país, muy novedosa, donde además de impulsar nuevos usos totalmente adaptados al Estado de Derecho o al ordenamiento jurídico que nos corresponde, estamos proponiendo formas de financiamiento para atraer capital extranjero y el capital nacional. Por ejemplo, ¿qué alternativas surgen allí? Mira, estamos llamando a los inversionistas a invertir en Anzoátegui. En cuanto al capital internacional... El sector turístico, fundamentalmente. Es que tenemos muchos sectores, o sea, todos los sectores tienen alto impacto turístico, pero fundamentalmente inmuebles, ¿verdad?, de origen, construir nuevos inmuebles, no remozar, no parapetear, no, construir, remodelar, en fin, actualizar. Y entendiendo las dificultades que representa el financiamiento, estamos ofreciendo para atraer el financiamiento internacional la modalidad de contratos inteligentes. ¿En qué consiste? Los contratos inteligentes son un esquema contractual manejado, digamos, desde el punto de vista de un sistema parasimpático basado en el blockchain, donde
vía stablecoin puede la persona o los inversionistas, parametrizando suficientemente el objeto de la inversión, hacer llegar sus inversiones todo enmarcado. O sea, a través de criptomonedas. Sí. Sí, para el inversionista extranjero. O sea, invertir en criptomonedas para, bueno, quienes se beneficien acá, en fin, en todo. Para desarrollos particulares, ¿no? El contrato es para el desarrollo particular de un inmueble que va a estar debidamente permisado, que va a estar debidamente adaptado a todo el ordenamiento jurídico que establece, digamos, las leyes que corresponden. Y para el inversionista nacional estamos trabajando con el marco de con el mercado de valores. A través del mercado de valores estamos ofreciendo producir inmuebles convertidos en fondos de inversión que puedan servir, digamos, que puedan ser objeto de operaciones tanto de grandes inversionistas como de pequeños inversionistas, donde un grupo de ellos que no tenga la suficiente fuerza para ir solo puedan hacer causa común y hacerse parte de este tipo de inversiones que antes les estaban vedadas. ¿Cómo queda, Juan Carlos, el sector hotelero como tal en ese contexto? Muy bien, porque esto es una actividad complementaria. O sea, en el país tenemos que entender que la forma de salir de esta situación que estamos atravesando es todos conjuntamente. Al nosotros convertirnos en un foco de atracción turística, muchas más personas van a ir al Estado. Es importante entender la diferencia de estrato entre quien usa un tipo y quien usa instalaciones hoteleras. Por el contrario, estamos convencidos que de esta manera van a generarse otros incentivos, por ejemplo, mayores líneas, mayores vuelos, mayores cantidades. Una de las metas con que estamos en mora es la marina de cruceros, que puedan venir más personas a Anzoátegui a hacer la vida que eso nos genera. Y eso, trabajándolo en colectivo. Las instalaciones existen, ¿no? Como tal. Sí, y son insuficientes. O sea, las instalaciones hoteleras que hay son insuficientes para el público que nosotros debemos tener. ¿Y han sido rescatados esos hoteles, por ejemplo? Sí, hay un gran esfuerzo. Todos los que eran emblemáticos, que luego declinaron y en fin. Bueno, los años generan una depreciación. Sí. Sin embargo, todos en ese sentido hay que actualizar, ¿no? Han hecho un gran esfuerzo y hay instalaciones de primera que se mantienen. Y precisamente por eso te digo, tenemos que prepararnos ya para las nuevas demandas que están dándose y que vienen a darse. Porque el sector inmobiliario no es un sector en el que se puedan ver resultados de un día para otro. Son sectores donde los proyectos hay que desarrollarlos, esto lleva una cantidad de meses, años quizás, y por eso tenemos que planificarlo. Y la cumbre tiene como objeto planificar el crecimiento que estamos teniendo. Es una palabra muy clave para este proceso, planificación. ¿Quiénes participan, Juan Carlos? ¿Quiénes son invitados? ¿Cuál es el temario en términos generales? Ya me adelantaste lo de criptomonedas, en fin, para la inversión internacional, pero ¿qué otros temas hay? Bueno, mira, ahí tenemos participando personas de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el doctor Osvaldo Ablán, que va a hablarnos del marco jurídico, de la legalidad existente. Tenemos al ingeniero Ingrid Suárez, que nos va a hablar del ecosistema inmobiliario, hace un desarrollo ampliamente sobre ese sector. Tenemos además, va a estar presente la plataforma digital Cristo, quien va a hablarle al ecosistema sobre el uso de, digamos, estas exchange y cómo poder nosotros empezar a trabajar con wallet, cosa que es un hito en el mercado inmobiliario y algo para lo cual todos los venezolanos tenemos que irnos preparando. Bueno. Que tengan suerte, todavía falta para organizarse de aquí al 26 de octubre, bueno... 25, perdón, un solo día. Sí, un solo día muy intenso y están todos cordialmente invitados. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? En el Centro Gallego de Lechería. Bueno, muy bien. Gracias entonces, Juan Carlos, por toda la información sobre el sector inmobiliario en el estado de Anzoátegui y las iniciativas, la pausa, el retorno de arte y espectáculos en lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.
Tras la muerte de su mamá, Camila Sodi publicará un libro sobre el duelo. La actriz anunció que en breve lanzará su libro sobre el duelo, donde canalizó el dolor de la muerte de su madre. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento en este martes. Dicho esto, es momento de iniciar. En menos de 2 meses se cumplirá el primer aniversario luctuoso de la escritora Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 8 de noviembre del 2024 debido a complicaciones. Su hija mayor, Camila Sodi, quien desde entonces ha hablado abiertamente sobre el proceso del duelo que está atravesando. Bueno, ella decidió transformar sus vivencias personales en un libro con el que busca compartir su testimonio. Camila abrió su corazón al hablar sobre el proceso de duelo por la pérdida de su mamá en una experiencia que decidió canalizar de manera muy especial, abriéndose y escribiendo también su primer libro, El pequeño libro del duelo. Con este proyecto, la actriz busca no solo compartir sus vivencias, sino también brindar apoyo a quienes atraviesan una situación similar. Liam Gallagher enfrenta una millonaria demanda por la manutención de su hija Gemma. El vocalista de Oasis podría verse obligado a pagar hasta 7 millones de libras en concepto de manutención para su hija Gemma, tras alcanzar un acuerdo financiero temporal con la madre de la menor. La periodista musical estadounidense Lisa Gorbani. El acuerdo alcanzado recientemente en Estados Unidos es de carácter provisional y surge mucho después de que Gorbani presentara una demanda a principios de año solicitando un aumento, bastante significativo de la pensión alimenticia. El nuevo pacto establece que Gallagher podría llegar a abonar hasta 500,000 libras anuales para cubrir los gastos de crianza de Gemma, quien reside en Estados Unidos junto a su madre y, según se entiende, presenta una condición de autismo. Recordemos que antes de la reciente demanda, el cantante pagaba aproximadamente 3,000 libras mensuales en concepto de manutención. Aerosmith y John Block preparan un EP colaborativo luego de su aparición en el tributo a Ozzy Osbourne en los MTV. Morrissey canceló 2 conciertos en Estados Unidos tras recibir amenaza. El Paramount Plus cancela Dexter, Pecado Original. La serie Pecado Original narra la transformación de Dexter. La cancelación de esta precuela dejaría en suspenso el proyecto de expandir el universo de Dexter. Durante el podcast especializado de Clyde Phillips, creador de la serie, salió a hacer una serie de declaraciones sobre la renovación y la repentina cancelación de la precuela, revelando que le notificaron sobre la cancelación en una llamada telefónica. Durante el podcast, Phillips explicó que los planes para Dexter, Pecado Original, se vieron afectados por la fusión de Paramount Plus con Skydance. Por su parte, el creativo afirmó que el antiguo director de Paramount Plus, Chris McCarthy, tenía planeado extender el universo de Dexter, pero que esto ya no será posible pues ahora mismo. El creador de Outlander reveló que la precuela de la serie anticipa un momento bastante clave en la saga. La serie, la precuela del popular drama histórico, prepara en su recta final de esta gran temporada la representación de un evento fundamental para la narrativa de toda la saga. Según así lo adelantó su creador Matthew B. Roberts. Recordemos que la historia ha puesto en el centro a Ellen Mackensen, que interpretada por Harry Styles,
quien enfrenta una prueba de pureza luego de que su relación con Brendan Fraser sale a la luz. La escena no solo tiene un gran impacto en la narrativa, sino que también refuerza un tema presente tanto en la serie original como en la precuela, por lo que el productor reconoce que la decisión sobre cuánto mostrar este procedimiento fue motivo de discusión entre el equipo. A su juicio, la interpretación de Harriet da suficiente contundencia a la escena y el desenlace de la prueba que resulta favorable para ella, por lo que este hecho es trascendental para la trama del futuro. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden sintonizarnos en nuestras diferentes emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, llegamos al final de esta primera emisión del noticiero de Televen. Como siempre, agradeciéndole su gentil sintonía. Para siempre estar en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo donde quiera que esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube también se la recordamos, es importante, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. Recuerden también visitar nuestra página web www.televen.com, donde conseguirán el mejor contenido para su entretenimiento e información. Les recordamos que hoy a las 12 tenemos una nueva cita con la emisión meridiana del noticiero Televen, con toda la información nacional, internacional, deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Bueno, recuerden que mañana bien temprano, después del himno nacional, estaremos nuevamente con ustedes con la primera emisión del noticiero de Televen. Les invitamos a seguir con la programación de Televen, tu canal.